13. Lucas. Ya estamos ahí, digamos amén. Y le pido a mi Dios que hoy esta prédica caiga en tierra fértil y que nos redarguya y que nos muestre y revele que al Dios que le servimos es un Dios de vida, es un Dios de resurrección, es un Cristo que no está muerto, Cristo está vivo, Cristo vive, gloria a Dios, amén. Dice la palabra de Dios que Cristo resucitó al tercer día. Y pues bueno, hemos pasado algunas situaciones y no dudo que más de algunos de ustedes pasará un Vía Crucis no tan fuerte como el que pasó nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero algunos pasamos un Vía Crucis legal, algunos pasamos un desierto que es complicado, que es difícil, y algunos pues definitivamente yo creo que se van a identificar con este camino de Emaús. Este camino de Emaús es un pueblo al cual iban dos discípulos, dos personas que estuvieron cerca de Jesús, y dice la palabra de Dios. Por favor, léeme, mi hermana Ángela, voz fuerte y clara. A alguien que la ayude por ahí. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 50 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. A los ojos de ellos... Hasta ahí, ahorita sigues. Gracias mi hermana Patti, gracias mi hermana Eva. Dice la palabra de Dios que estaba como a ¿cuántos estadios? Aquí dice 11 kilómetros. Ahí dice 11 kilómetros. ¿Alguien tiene una otra versión y diga cuántos codos, cuántos estadios, 60 estadios. 60 estadios. ¿Cómo cuánto mide un estadio? 100 ya. Normalmente un estadio común y corriente de los que conocemos, donde juega la liga 110 mexicana. metros, 110. Nos estamos hablando de la cancha, ¿no? Y, no sé, 300 metros medirá el estadio ya con toda su infraestructura, o 400 metros cuando mucho, ¿no? 300. Recuerden que los corredores corren 400 metros planos, ¿no? Y son 100 metros la curva, 100 metros la recta, 100 metros la otra curva, 100 metros la otra recta. Entonces, si así a grosso modo visualizamos, son 400 metros, aproximadamente, a ojo de buen cubero, yo creo que el estadio habrá medido 400 metros por lo menos. Dice a 60 estadios, si lo multiplicamos 6 por 4, 24, estamos hablando de aproximadamente 2 kilómetros y medio, exageradamente 3 kilómetros. Entonces, ese era o sea, se los digo por qué. Para ubicarnos en un contexto tanto geográfico como histórico, Emaús era un pueblo que estaba cerca de Israel, que estaba aproximadamente a 60 estadios, dice. En aquella Biblia dice 11 kilómetros. Bueno, probablemente los estadios de antes eran mucho más grandes, ¿no? Nos quedamos con esa situación, entre 11 kilómetros y 3, 4 kilómetros de distancia, ¿no? Relativamente estaba cercano a Israel, ¿ok? Cercano al Gólgota, cercano al Santo Sepulcro, cercano a donde se desarrolló todo lo que había pasado en la vida de nuestro Señor Jesucristo los últimos 3 años. Porque recordemos que ¿cuántos años duró su ministerio? ¿Nos los dices por favor, Agüita? 3 años. ¿A los cuántos años inicia su ministerio, César? Por favor, recuérdanos.
A los 30 años, alguien que esté en desacuerdo, alguien que tenga, alguien que nos pueda decir, yo tengo otros datos, ¿no? ¿Estamos bien todos? Ok, gloria a Dios, porque Él se los revela, porque Él les muestra a través de el panorama bíblico, geográfico, en el contexto histórico. Realmente eso dice la Biblia, que Él tenía 30 años cuando inició su ministerio, ¿no? Y a grosso modo recordamos que ese ministerio lo inicia después de haber sido bautizado. Mi hermano ¿Alfredo se llama? Sí. Mi hermano Alfredo, su apellido es Mesa. Ya tiene hambre, mi hermano está pensando en masa. Mi hermano Mesa, ¿recuerda usted quién bautiza a nuestro Señor Jesucristo, hermano Mesa? Sí, ¿nos comparte? Pues sí, su primo, hermano. Su primo, Juan el Bautista, y lo bautiza en ¿dónde, mi niña? ¿Cómo? Esta que está risa con la ahorita. De los tenis. ¿Qué pasó, Andrea? ¿Dónde lo bautiza? ¿En qué río? Jordán, no Jordan. Jordán. En el río Jordán. Muy bien. Aquí vemos que hay gente que está aplicándose, que está adquiriendo conocimiento. Y me da mucho gusto, mis hermanos cristianos, mis hermanas cristianas, me da mucho gusto cómo Dios comienza a manifestarse en ustedes, cómo Dios comienza a trabajar en sus vidas, ¿no? Amén. Van adquiriendo conocimiento, van adquiriendo un poquito más de espiritualidad y el carácter de Dios, el carácter de Jesucristo en tu vida, ¿no? Amén. ¿Qué es lo que pasa cuando nuestro Señor Jesucristo es traicionado? Cuando le dan el beso por Judas Iscariote y lo aprenden. ¿Qué sucede, David? Platícanos. ¿Qué pasó cuando en el Monte de los Olivos llega el apóstol Judas Iscariote y se acerca y le da un beso? ¿Qué pasa? Platícanos ese pasaje. Pues lo arrestan, bueno, agarran a Jesús. Sí. Lo arrestan. Correcto, lo arrestan. Lo aprenden y dice, ¿qué dice? Que vendió al Hijo de Dios con un beso, ¿no? Con un beso vendes al Hijo de Dios. Así le dicen, ¿no? Por eso dicen el beso de Judas, ¿no? ¿Has sentido eso a veces cuando te ves a alguien y dices, ¡ah, caray! Eso es un beso de amor y de cariño, eso quiero pensar, ¿eh? Eso quiero pensar. Nuestro Señor Jesucristo es traicionado, es aprendido y sale alguien con un carácter fuerte. Dani, platícanos, ¿qué hace ese hombre de carácter fuerte, que era pescador, que recogió en el mar de Galilea, que cuando lo conoce le dice, síganme, los voy a hacer pescadores de hombres? ¿Qué hace ese varón? Cuando aprenden a Jesucristo, hija, compártenos. Le corta la oreja a uno de los que estaban aprendiendo, ¿verdad? Corta la oreja y Jesucristo dice la palabra que regaña a Pedro y le dice que no es correcto devolver mal por mal. ¿Y cuántos de nosotros lo hemos hecho? Creo que infinidad de veces lo hemos hecho, muchos, más de uno de nosotros, ¿no? Hoy Dios nos recuerda todo esto porque Dios nos está recordando que Él es amor. Gloria a Dios. Amén. Dios envió a su Hijo para que Él fuera el salvoconducto para los gentiles, para que Él fuera la puerta, el camino, la entrada, a que los gentiles pudieran obtener la gracia y el amor de Él. La gracia y el amor de Dios a través de su Hijo unigénito. ¿Qué quiere decir unigénito? ¿No está por aquí el Cristian? Ya lo extrañamos. ¿Dónde andas, Cristian? A ver, Cristian. ¿Qué quiere decir unigénito, hijo? Unicelular, uniplural, unigénito. Unigénito, gen. Único. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí eso quiere decir? ¿Estás seguro?
¿No estás seguro? Bueno, ten la certeza y seguridad que así es. Unigénito es su hijo único. Su hijo único. Yo sé que tú quisieras ser también hijo único, pero pues no. Ahí está el César, ahí está Dani. Pero bueno, pero tú eres un hijo especial de Dios. Y somos únicos ante Dios. Gloria a Dios. Únicos, especiales, diferentes, pero especiales para Dios, ¿no? Dios da a su único hijo que tiene, y su único hijo es traicionado, vituperado, lacerado y es crucificado en el Gólgota, lugar de las calaveras. En ese lugar él es crucificado, expira, entrega su espíritu y alguien solicita y pide el cuerpo de Jesucristo. Mi hermana Patti, ¿quién es esa persona que solicita y le pide a Poncio Pilato? Barbarita, ven, estás alzando la mano, dinos, Barbarita, ¿cómo se llama? No alzó. ¿Quién solicita y pide el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y lo envuelve en el Santo Sepulcro en unas sábanas y lo lleva a una tumba? Era un varón adinerado, era un varón pudiente, que se acerca y dice, le pide a Poncio Pilato, le pide el cuerpo de Jesucristo y lo lleva a una tumba que no había sido ocupada. José de Arimatea, Pati. José de Arimatea, mi hermanita Bárbara, ¿sí? Para todos. José de Arimatea, ¿sí? El Señor Jesucristo es envuelto en el Santo Sudario que se supone que se exhibe en un lugar hoy, en un lugar que geográficamente se encuentra ¿En dónde se encuentra? A ver, alguien dígame. ¿En dónde se encuentra ese Santo Sudario? No. En Italia, ¿no? Cerca, Italia. Correcto, Italia. ¿En qué parte de Italia? En el Vaticano. ¿En qué parte de Italia? Googleenlo, no pasa nada. Pueden abrir su celular. Turín, Italia, hermanos. ¿Sí? Corrobórenlo, chequenlo, ¿sí? ¿Qué dice mi hermano Jesús? El sudario se encuentra en la exposición de la Catedral de Turín. En la Catedral de Turín, Santo Sudario, ahí está. Pues en esa sábana lo envuelve José de Arimatea y lo lleva y lo meten a la tumba aquella y la cierran como una roca. ¿Y qué pasa? Entonces mandan unos soldados para que lo cuiden la roca, porque el sumo sacerdote dice, no va a ser cosa que los apóstoles roben el cuerpo y vayan a decir que realmente sí resucitó, ¿no? Ese es el contexto histórico, bíblico, y el contexto geográfico, pues todo eso pasa en la región de Israel, ¿no? ¿Qué sucede el primer día de la semana? ¿Cuándo es cuando resucita nuestro Señor Jesucristo, Eric? Un domingo. El primer día de la semana es el domingo, ¿sí? Un domingo resucita, un día así como hoy resucita nuestro Señor Jesucristo y se le aparece ¿a quién? A una mujer que se llama María Magdalena. Gloria a Dios. En esto de que resucita nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios un poquito antes de llegar al camino de Emaús. Dice la palabra de Dios que el primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando especias aromáticas y encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro. Al entrar no hallaron el cuerpo del Señor, y mientras se preguntaban qué había pasado,
se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Se asustaron y se postraron sobre sus rostros. Estos dos hombres les dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? Él no está aquí, Él ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. ¿Qué les dijo cuando estaba Jesucristo con ellos en Galilea? Que resucitaría el tercer día. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores. El Hijo del Hombre tiene que ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Ellas se acordaron de las palabras de Jesús y al regresar del sepulcro contaron estas cosas a los 11 discípulos y a todos los demás. ¿Por qué 11 discípulos, Denis? Porque ¿Judas murió? ¿O lo murieron? Lo murieron. ¿Se suicidó? Lo murieron. ¿Por cuánto vendió a Jesucristo? ¿Por cuánto? 32 monedas de plata. Por 30 monedas de plata, es correcto. Ni de oro. ¿No fueron Perdón, 32? por 30 denarios, creo era la moneda que se movía ahí, ¿no? Por 30 denarios. ¿Y era mucho? Por 30 denarios. Y eran 11 por eso, porque se suicidó, dice la palabra. En algunas Biblias dice que se suicidó, en otras Biblias dice que compró él un terreno y que en ese terreno se cayó y que se desnucó. Bueno. Estas mujeres eran María Magdalena y Juana y María, la madre de Jacobo, y las demás que las acompañaban. Pero a los discípulos el relato les pareció una tontería, no le creyeron. ¿Cómo? Repiten. Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro, se asomó y vio vendas de lino. Volvió a su casa extrañado de lo que había sucedido. Dice la palabra de Dios que aquel mismo día, que María Magdalena, que Juana y que María, la madre de Jacobo, le habían informado a los discípulos que no estaba el cuerpo del Señor Jesucristo, iban caminando hacia Emaús, que quedaba como a 60 estadios, dos personas. Estas dos personas eran Cleofas y ¿quién? ¿Alguien sabe quiénes eran las dos personas? Iban caminando estas dos personas y conversaban entre sí acerca de lo que había acontecido. ¿Qué había acontecido? ¿Qué había pasado? No, habían crucificado a Jesús, ¿no? Eso es lo que están contando. ¿Te has sentido? Seguramente sí ha pasado. ¿Te has sentido a veces triste, desanimado, desalentado? ¿Te has sentido que tu autoestima está por los suelos? Digo, gloria a Dios, qué bueno que hay muchos cristianos y muchos que tienen su autoestima en el lugar que lo deben de tener, ¿no? No por sobre arriba, porque ya es soberbia. Pero bueno, ¿te has sentido desanimado, triste, acongojado, preocupado? Ellos probablemente no estaban preocupados. Yo creería que estaban desalentados, agüitados, como decimos. Tenían, yo creo que hasta ganas de llorar y no sabían. Sí sabían por qué. Sí sabían por qué, porque ellos sentían que había pasado algo que no se imaginaban que fuera a pasar. Ellos veían al Señor Jesucristo como un líder. Lo veían como el revolucionario que había llegado a cambiar al mundo. Lo veían como, pues es el buenas,
Él es el que nos viene a salvar. Él es el que nos va a dar muchas cosas. Y vieron que este profeta llamado Jesucristo había hecho infinidad de milagros. Con mano poderosa había levantado muertos. Con mano poderosa había levantado paralíticos. Con el unción y con el poder de Dios le había devuelto a la vida a muchas personas. Ciegos de nacimiento comenzaron a ver. Amén. Endemoniados fueron expulsados los demonios. Una de ellas, ¿quién fue? La mujer que lo acompañaba. La mujer que estuvo muy cerca y que no se hizo a un lado, aún a pesar de toda la problemática existencial que estaba viviendo esa mujer. Unos dicen que era prostituta. Otros dicen que era una niña rica acaudalada. La prédica de hoy se llama Camino de Emaús. Mujer, ¿te has sentido a veces que te han humillado, que te han lastimado y que te has sentido que te tratan como si fueras realmente eso que dice? Que era esta María Magdalena una prostituta. En el contexto histórico bíblico, dicen en el estudio que era una niña rica acaudalada, pero que tenía 7 demonios y que se acercó y que Jesucristo la liberó de esos demonios. Y otros dicen que era una pecadora, y pecadora lo transmiten como si fuera una prostituta. La realidad, espero que en el discernimiento espiritual Dios te revele realmente qué es lo que era. Lo que yo sí te podría decir que era una mujer Con fe. que necesitaba de Dios, y aún a pesar de cómo la vida la había tratado y le estaba tratando, ¿qué crees? Estaba así como estás hoy tú, buscando a Dios. Amén, amén. Aún a pesar de que habían matado al líder y de que lo estaban crucificando, ella estaba abajo en la cruz del Calvario, volteándolo a ver y sufriendo con él, consolando a la Madre de Dios, consolando a María, consolando a los otros discípulos. ¿Dónde estaban los otros discípulos? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban aquellos que decían: sí, Señor, contigo hasta el fin del mundo? Sí, Señor, yo no te voy a negar. ¿Cómo crees que voy a negarte, Señor? ¿Cuántas veces lo negó, Eric? Y eso porque cantó el gallo. Claro, porque si no- cantó el gallo, porque si no hubieran sido 7, yo creo. Él le dijo: me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Y así pasó. Habla como ellos, él es de ellos. No, yo ni lo conozco, yo no sé qué sea él. No, sí, porque se expresa como los cristianos. No me imagino qué palabrota usó, ¿verdad? ¿Qué palabrota hubieras usado tú ahorita? No manches, güey, ¿verdad? O a lo mejor otra, más fuerte. Como cuando te vendan la ¿cómo se llama? Y vas a romper la piñata y se te sale el... ¡Ah! ¿Quién entendió? ¿Entendió? Entendió. Espero que Dios me haya revelado. Sí. Pero de verdad, en serio, esa es la forma, hermano, que cuando estás fuera de comunión, de repente se nos sale. Y no estoy diciéndolo para exponer a nadie en especial. Pero desgraciadamente nos pasa. Y nos pasa a los cristianos. Nos pasa a las cristianas. Negamos a nuestro Señor Jesucristo. Por estar de queda bien, negamos a Jesucristo.
No, pues es que pues allí sí hay billetes. Prefiero estar allá porque ahí voy a ganar una la nota, ¿no? Y me voy por ahí. Y esa es una forma en la cual niego a Jesucristo. No, pues es que esa chica, pues sí me va a dar algo que va a satisfacer mi ego. Y Jesucristo, y tu iglesia, y tus hermanos. Y aún lo negamos diciendo, ven con los hipócritas, hermanitos, a ver qué se te puede pegar, ¿no? Yo oí esta prédica, quisiera que se te pegara mucho, ¿no? Quisiera que comprendieras, al igual yo como persona, como siervo de Dios, que comprendiéramos que nuestro Señor Jesucristo realmente nos amaba, nos amó y nos ama. Amén. Amén, amén. Esta mujer, María Magdalena, fue una de las pocas que estuvo muy cerca de la cruz, muy cerca de donde estuvo Jesucristo crucificado. Y fue de las primeras en verlo resucitado. Dice la palabra de Dios que iban estos dos hombres caminando, iban platicando, iban recordando. Y vuelvo a preguntar, ¿cómo iban? Iban desanimados, desalentados, agüitados. Oye, si el que nos iba a salvar lo mataron. Oye, si el que realmente tenía mucha power, mucho poder, no hombre, pues ¿cómo le fue? Lo crucificaron, le dieron muerte y muerte de cruz. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Se sentían solos, se sentían desanimados, se sentían tristes, se sentían con ganas de tirar la toalla. Y yo estoy seguro que ha pasado por tu mente, por tu pensamiento, por tu corazón, en alguna ocasión, tirar la toalla. Y tirar la toalla quizás porque dices, pues yo busco a Jesucristo, yo busco a Dios y yo le pido a Dios y veo que no pasan las cosas como quisiera que pasaran. No pasan las cosas tan rápido como quisiera yo que pasaran. Y lo peor, que crees, ya perdí el trabajo, ya perdí la novia, ya perdí el esposo, ya perdí la esposa, ya perdí la casa, ya, o sea, y dejas que entre el diablo y dices, pues ya hasta para qué vivo, ¿no? No tiene razón, no tiene caso. Ese camino del Emaús es lo que le pasa a mucha gente hoy en día. ¿Qué es lo que hoy te quiere decir Dios? Hoy te quiere decir, hijo, hija, el poder de la resurrección te da esa oportunidad de tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, aún a pesar Amén. de lo que estás viviendo hoy. Amén. Aún a pesar de la muerte que vivió, porque hubo resurrección. Cuando viene el bautizo, ¿qué es lo que representa el bautizo? Morir a tu carne. Morir a la carne. Y eso es difícil, es complicado morir a la carne. Qué hermoso y qué padre que de repente, mira, al agua, sales del agua, eres nueva criatura. Y lo mejor de esto es que si te la creas, que si hayas recibido el Espíritu Santo de Dios y que si busques estar en santidad y que si busques realmente hacer lo que Dios sugiere y ordena en su sagrada palabra. Yo les comentaba y lo decía Jesucristo, cuando se rasga el velo del templo, es precisamente para quitar esa ley de Moisés que era súper
estricta, no para quitarla por completo, para hacerla cumplir, pero hacerla cumplir con amor y hacerla cumplir invitando a los gentiles, invitando a la gente común, normal y corriente, como yo, como tú, a la gente pecadora, a la gente que había cometido errores garrafales, como el recaudador de impuestos, como Pablo que había matado a muchos cristianos, como que Pedro que era vulgar, ruin y prosaico. Ya me lo imagino qué palabrotas decía, ¿no? Pues era pescador. Es más, cuando le dicen, cuando llega Pablo y lo quiere sobornar y le quiere decir, mi chavo, aquí está tu salvoconducto, léelo y fírmalo, casi casi le dijo así. Y Pedro se le queda mirando con ojos de amor y le dice, yo no sé leer. ¿Te imaginas que el Señor Dios te utilice si no sabes leer? Qué bendición. ¿Te imaginas que el Señor Dios te utilice aunque seas un iletrado? Aunque no hayas iniciado ni la primaria. Y si iniciaste la primaria y la terminaste, gloria a Dios. Y si tienes la secundaria, qué bendición. Y si tienes una licenciatura, wow. Es la gracia de Dios en tu vida. Pero si no es así, mi hermana, mi hermano, Dios te utiliza. Utilizó a Pedro que no sabía leer. Amén. ¿Tú crees que no te va a utilizar a ti? Alguien que no sepa leer de aquí, aparte de los niños muy pequeños. ¿Sabes leer, Katia? Ya le llevas ventaja a Pedro, hija. ¿Sabes leer? Eva. Ángela. Ángel. Perdón, Ángel. Ya le llevas ventaja a Pedro. Y a veces nos quejamos. Y a veces no nos quejamos y nos lo debemos y creemos lo que el diablo nos quiere regalar, ¿no? De decir, ¿para qué? ¿Para qué sigo así? ¿Cuánta gente no comete ese pecado grave que es el suicidio? ¿Y sabes por qué lo comete? El suicida no es que se quiera suicidar. El suicida se suicida porque ya no soporta el dolor que siente en el alma. Quiere matar ese dolor. No se quiere matar él. Quiere matar ese dolor que le lacera el alma. Pero hoy yo te quiero recordar y decir, Jesucristo es el camino. Jesucristo es la respuesta. Ese vacío que tienes en tu corazón es la ausencia y la falta de Dios. Esa falta de contentamiento que tienes en tu corazón es la ausencia y la falta de Dios. Hoy, ¿quién es tu Dios? Quisiera pensar que es el mismo Dios de los cristianos que estamos aquí reunidos. Amén. Jesucristo. Porque si es el novio, ¿qué crees? Tu Dios celoso te lo va a quitar. Si es la esposa, porque eres hipermandilón, así como como Miguelito. Ay, sí, cómo no. Hoy sí, dice la pastora, sí la escuché, ¿eh? Sí la escuché. Uy, sí. Bueno, fuera. Casi. Antes no gritó, amén, gloria a Dios, ¿no? Amén, amén, amén. Sí soy mandilón, pero ¿sabes qué? Primero le sirvo a Dios. Amén. Amén. Y así deberías de ser tú en tu vida. Amén, amén. Con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo. Sí. Pídele dirección primero a Dios. Habla con Dios. En todos los aspectos de tu vida esté Dios. Hoy este camino en Maús es para recordar y decirte que en ese camino en Maús se le acerca a alguien a esos dos varones y les dice, ¿de qué hablan? ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? Sigue leyendo, por favor, mi hermano José Luis.
Donde se quedó mi hermana Pati. Pero levantándose Pedro ahí, corrió en su templo. No, camino a Emaús 13. Y aquí dos de ellos iban el mismo día en una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados, que no lo conociesen, y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofas. Le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos les dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él, que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes al día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visiones de ángeles, quienes les dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Hasta ahí. Estas dos personas, uno de ellos era Cleofas, el otro no recuerdo quién era en este momento. Lo dice la Biblia, dice quiénes eran. Pero estas dos personas venían con un varón, venían ellos platicando los dos, y se acerca el varón y le dicen: ¿de veras, en serio? Pues tú en qué planeta vives, ¿a poco no sabes? Un varón, profeta, poderoso en palabra, poderoso en obra, y lo mataron. Iba a salvar a Israel y lo mataron. Era esto y lo mataron y lo crucificaron. Y le empiezan a platicar a él. ¿Quién era este varón que estaba con ellos platicando? Andrea, Mismo Dios. ayúdale, agüita. ¿Dios? God. ¿Sí? A ver, ¿alguien más cristiano? ¿Quién era, Andrea? Era un forastero, pero ¿quién era? Que Dios te lo revele. ¿Quién era? Jesús. Amén, amén. Katia, ¿quién era? ¿Estás seguro que era Jesús, César? ¿Sí, de veras? Amén, amén. Angelito, ¿quién era? A ver, Jesús Rebollo, ¿quién era? El que se acercó. ¿No crees que sea Jesús? Porque era el tercer día. La tumba estaba vacía. Era el tercer día. Lo acababa de haber visto María Magdalena. Luego le fue a chismear a Pedro y a los demás. Y los demás dijeron: esas tonterías, ¿cómo crees? Nos estás chamaqueando, María. Has de estar ebria. Era el tercer día. Él había profetizado que iba a resucitar. ¿Quién era, Denise? Jesús. Jesús Rebollo dice que era Jesús. Pati, ¿quién era? ¿Por qué le digo Eva? Ángela, ¿ah? Ángela, ¿quién era? Jesús. ¿Sí? ¿Segura? Amén, ¿Sí estás amén. segura? Saraí, ¿quién era? Cristian. Jesús. ¿A quién nada más? Ay. César. José Luis, ¿quién era? Si era Jesús. Dani, ¿estás segura? ¿Quién era? Angelito, ¿quién era el que iba caminando a un lado de sus dos varones? Jesús. Mi hermano José Luis, ¿tú quién crees que era? Jesucristo. Agüita, ¿quién era? Jesús. Amén. Andrea. Jesús. ¿Sí, Eri? ¿Sí, Miguel?
Amén, amén. Mi hermano Mesa, ¿sí? Mi hermanita Bárbara, David, Amén. mi hermano Juan. Jesús. Gloria a Dios. ¿Qué crees? Ustedes ya se dieron cuenta. Agüita no se ha dado cuenta. Andrea tampoco. Pero ¿qué crees? Lo importante, Andrea y Agüita, es que te des cuenta que Jesús va caminando a un lado tuyo. Amén. Amén, amén. Lo mejor, Katia, es que te des cuenta que aún a pesar de que vas pasando por un proceso doloroso y que vas en el camino de Emaús, Jesús se apareja. Está cerca de ti y te dice, estaba esperando que le chismearas. Es que sabes que me pasó esto, me pasó lo otro. Qué bendición que estén hoy aquí. Gloria a Dios. Gloria a Dios que busquen de Dios. Gloria a Dios que busquen de Jesús. Gloria a Dios que busquen aún a pesar de que estén pasando un camino de Emaús. Porque ese camino era triste, era doloroso, era de desánimo, era de tristeza, era de dolor. Esos varones no se daban cuenta que el mismísimo Dios Altísimo, representado en su Hijo, iba caminando par con par, así, de la mano, uniendo fuerzas, diciéndole, no te caigas, mi chavo, mira, aquí estoy yo para levantarte. Jesucristo estaba caminando y ellos no se daban cuenta que era Jesús. Amén. Se dieron cuenta hasta que Jesucristo comienza a hablar con ellos y creo que lo invitan a botanear, lo invitan a pasar la noche en una posada y se dan cuenta cuando parte el pan y dicen, Desaparece. es Jesucristo, es el Señor. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Sabes por qué no te diste cuenta? Porque estabas apesadumbrado en tus broncas existenciales, en tus problemas actuales. Ojalá que Dios nos muestre, nos revele que no estamos solos. Amén. Que Jesucristo está a un lado de nosotros y que Jesucristo revivió, resucitó. La base del cristianismo es la resurrección de Jesucristo. Amén, amén. Él te redimió de todos los problemas existenciales que puedas tener hoy. Él te salva, Él te respalda, Él te sustenta. Amén, Él te amén. levanta. No estás solo, hijo. No estás sola, hija. ¿Qué crees? A veces es necesario renunciar para crecer. Amén. A veces es necesario. Me duele, pero ya no. Me duele y lo quiero, pero ya no. Porque si no, no voy a crecer. Eso dice el alcohólico cuando tiene la botella y no puede. Y promete y ahí sigue con la botella. Eso dice el drogadicto cuando ya quiere el activo, ya quiere la mota, ya quiere la coca y está desesperado con el síndrome de abstinencia y está desesperado y buscando y dice, es que yo le prometí a mi mamá, es que yo le prometí a mi papá. Bueno, pero también se lo prometí a Dios. Pero como el diablo es bien astuto y Dios no permite ni siquiera que tenga lana para poder comprarla. Pero como el diablo es bien astuto, le manda por ahí un cuate que agarra y le dice, mira, una piedrita es regalada. Ahora sí voy a cambiar. De verdad, ahora sí lo voy a hacer. Es difícil, es complicado. Solamente crecemos a base de ensayo y error. La piedra angular del crecimiento, desgraciadamente, y muchas veces es dolorosa. Pero es parte de... Espero que tú no crezcas como yo he crecido un poquito, ¿no? Yo como los bisteces, se los he dicho muchas veces. ¿Cómo crecen los bisteces, mi hermano José Luis? Ya te dio risa, ya lo visualizaste.
Ahí cuando van las señoras ahí con el pollo, dice, mi hermana la pechuguita, ¿2 o 4? En 6 la señora quisiera que salieran 10, ¿verdad? Pero no, les tiran 4 o 6. ¿Y cómo los hacen crecer? A golpes, esos vistecitos de pechuga de pollo, ¿ah? O esos vistecitos de res, a puro golpe. Mi hermano, te recuerdo, Job nunca renegó de Dios. Y a Job se le quitaron muchas cosas. Y eso que amaba y adoraba a Dios. Todo le quitaron. Job es el que, perdón, a ver, un cristiano que me recuerde. Job es el que oraba por si sus hijos la llegaban a regar. Sí. Le quitaron todo, ¿no? Así es. Job era un varón que decía, me voy a poner a orar, y oraba, y decía, oro por si mi hijo llega a pecar. Él no sabía si sus hijos estaban pecando, pero él oraba por sus hijos. Mi hermano, en ese camino de Emaús había mucho desánimo, había mucho desaliento. Y ellos no conocieron a Jesús, aunque Jesús iba caminando a un lado de ellos. Jesús estaba a un lado de ellos y no lo conocieron. Decían esos varones, abrigábamos la esperanza de que Él iba a salvar a todo Israel. Y Jesucristo les dice, qué torpes son ustedes y qué tardos son de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. Alguien que me diga quién es un profeta. Denise, ¿quién es un profeta? Lo que es un profeta o el nombre de... Lo que es un profeta. ¿Por qué es nombrado profeta? Agüita, bien, alzó la mano. Ya, basta. ¿Quién es un profeta? Pues una persona que Dios usa para decir lo que Dios quiere decir. Y si Dios usa a una persona para decir lo que Dios quiere decir, Cristian, ¿quién es un profeta? ¿Quién es un profeta? La persona que usa. ¿Quién es? ¿Qué hace un profeta? Dice lo que va a hacer Dios. Un profeta es el vocero de Dios. Amén. Dios habla a través de sus profetas. Gloria a Dios. Jesucristo le estaba diciendo a esos varones, torpes, tardos de corazón para creer lo que dicen los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, dice la palabra que Jesucristo comenzó a hablar de Moisés, de los profetas, les explicó las escrituras, y al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús iba con ellos platicando y les hablaba de Moisés, les hablaba de las escrituras, les hablaba de la ley. Iban platicando y dice que Jesús adrede hizo como que iba más lejos. Ellos ya sentían cosquillitas en el corazón, ya sentían algo diferente, ya sentían, yo creo, un poco de consuelo, un poquito de paz al hablar con ese varón que aparentemente sabía muchas cosas de Dios, muchas cosas de los profetas, muchas cosas de Moisés, y hablaba de Dios. Habla bien hermoso, bien bonito, quién sabe, que tiene un no sé qué, que qué sé yo, decían, ¿no? Y Jesús adrede hizo como que se iba a pasar de largo y le dice, ¡Ey, no te vayas! ¡Acompáñanos! No te vayas, por favor. Quédate con nosotros, porque ya es tarde, ya es noche. Y Jesucristo se queda con ellos, y estando con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y se los dio.
Y entonces, solo entonces, fueron abiertos sus ojos. ¿De verdad es necesario que Él parta el pan? ¿De verdad es necesario que te dé billetes? ¿De verdad es necesario que te des el trabajo? ¿De verdad es necesario que te devuelva y te restituya lo que tú sientes que te quitó el diablo? No. ¿O lo que tú perdiste? Que no sea necesario que Dios te dé cosas para que lo ames, para que lo reconozcas. Claro. Alaba a Dios, busca a Dios siempre, en todo momento, en toda situación. Amén. Gloria a Dios, Dios dio, Dios quitó. Amén, gloria a Dios, no escucho amén. Duele, y no te voy a decir que no duele. Dios dio, Dios quitó. Lo que viene es mejor, di amén. Lo recibo. Recibe la gracia de Dios en tu vida. Recibe el poder de la resurrección de Jesucristo en tu vida, en la de tu hijo, en la de tus hijos, en la de tu familia. Amén. Gloria a Dios. Cuando Dios permite que pases el desierto, de verdad, en serio, yo sé que a nadie le gusta la prueba. Mucha gente no busca la prueba y dice, Dios me libre de pasar por la prueba. Dios me libre de pasar por el desierto. Y todavía hay algunos que se atreven a decir, yo quiero más pruebas, Señor. Casi, casi se te muere tu mujer y sigues pidiendo más prueba, ¿no? Mi hermana y mi hermano, cuando viene la prueba, cuando viene el desierto, ¿sabes qué? Es tiempo de orar, es tiempo de comunión, es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de pecho a tierra y decirle, Señor, hoy no lo entiendo, Señor, yo no sé cómo le voy a hacer, pero lo único que sé es que yo te amo, es que yo sé que tú diste a tu hijo por mí y sé que no me vas a dejar sola, que no me vas a dejar solo, porque así como vistes a las flores del campo, como le das de comer a los pajaritos, a los animales, así me vas a dar a mí y a mis hijitos. Amén. Y hoy pudiera ser que te sientes como en el camino de Maús, desolado, desanimado, desalentado. Hoy yo te quiero decir, no estás solo, no estás sola. Dios proveerá. Dios va a transformar tu vida. Dios te va a ayudar. Él te va a respaldar, Él te va a sustentar, que Él sea tu roca fuerte, porque Él vive, Jesucristo vive, Jesucristo resucitó por ti, Amén. para salvarte, Amén. para ayudarte. Amén. Vamos a cantarla. Se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Él desapareció. Uno a otro se decían, ¿no ardía nuestro corazón? ¿No sentíamos algo cuando en el camino Él explicaba las Escrituras? ¿No sentíamos algo cuando Él nos hablaba de Moisés? Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Y ahí, en Jerusalén, encontraron a los 11 que estaban reunidos. Y les dijeron, es cierto, Jesucristo ha resucitado. Se le ha aparecido a Simón. Los dos por su parte contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Dice la palabra que todavía estaban platicando con los 11 discípulos cuando Jesús se les aparece a los 11 discípulos. Y lo primero que hace cuando se les aparece les dice, pasa a ustedes, varón. Y eso es lo primero que sientes en tu corazón cuando realmente reconoces a Jesús, cuando reconoces que Jesús te está sosteniendo, cuando reconoces que Jesús está caminando a un lado tuyo. ¿Qué es lo que sientes? Ya no sientes desánimo, sientes esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. ¿Te han desahuciado alguna vez en tu vida?
¿No? ¿En esta iglesia hay alguien que lo haya desahuciado alguna vez en su vida? Amén. Párate, hermano. Volteen a verlo. Lo pongo de ejemplo de que los milagros suceden. Amén. ¡Gloria a Dios! Y si es para Dios, dáselo más fuerte. Toma asiento, hermano. De verdad, en serio, no me puedo imaginar qué sentía mi hermano cuando el médico le dijo: tienes 1 mes o 2 meses de vida. No, me dijeron antes de diciembre, ya no llega, que se vea. Abraza a tu hijo porque para diciembre no vas a llegar. Del año pasado, ¿ah? Hace 2 años. Hace 2 años. Lo que sí recuerdo, que en alguna madrugada me habló mi hermano y me dijo: tengo miedo, pastor. No me quiero morir, pastor. Tengo miedo. Yo creo que no paso de esta noche, pastor. No me puedo imaginar qué sentía mi hermano. Pero lo que sí puedo decirte que eres un milagro viviente de Dios en esta iglesia. Lo que sí puedo decirte es que esta iglesia estuvo orando y suplicando y pidiéndole a Dios por su vida. Y hoy velo, aquí está vivito y coleando. Aquí está agradecido con Dios. Tiene un corazón dispuesto a servirle a Dios. Tiene un corazón agradecido. No sé qué tan lejos vienes tú, pero a ver, ¿quién cree que viene lejos? ¿Quién cree que viene lejos? ¿De dónde vienes, mi hermano Mesa? El desarrollo urbano de Quetzalcóatl. Quetzalcóatl. ¿A cuántos kilómetros está aquí? 2, 3 kilómetros. ¿Alguien que esté a unos 5 kilómetros de aquí? 3 kilómetros de aquí. Miguel, ¿vienes de qué colonia? Pasando la Zaragoza. Ahí rumbo al aeropuerto, por ahí vive, por Canal de San Juan. Por ahí, por Canal de San Juan vive. ¿Sabes de dónde viene mi hermano Héctor? Eso es agradecimiento a Dios. Vive arriba de Santa Fe. ¿Cómo se llama tu colonia? ¿Alguien ubica dónde está Lomas de Tarango? Sí. A 2 horas. Está lejísimos. ¿Recuerdas a dónde llevábamos a tu mami, Barbarita? Yo conocí ese lugar porque llevaba a tu mami. ¿Y sabes qué? Ella está en la presencia de Dios y está con Dios. Me estaba acordando de ella apenas hace 3 días porque vi unas fotos que me tomé con ella abrazándola en mi carro. Pues todavía de allá donde llevamos a tu mami, todavía más arriba, como media hora más para arriba. Y ahí viene mi hermano Héctor. Y es de los primeros que llega acá. Eso es agradecimiento a Dios. Mis hermanos, dice que Jesús se les aparece y les dice: no se asusten tanto. ¿Y por qué tienen dudas? Vean mis manos, vean mis pies, soy yo. Vean, toquen. Un espíritu no tiene carne ni huesos. Yo tengo carne y huesos. Toquen, véanme, soy yo. Y mostraba donde había sido clavado en la sepultura, en sus pies, en sus manos. Y todavía dice Jesús: ¿tendrán algo de botanía? ¿Tenía hambre? Le dieron pescado asado y lo comió delante de ellos. Y les dijo: cuando estaba yo con ustedes les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras.
la pastora y yo rogamos y le pedimos siempre a Dios, no solamente por ustedes, pedimos por nuestros hijos, pedimos por nuestros nietos y pedimos por todos los hijos espirituales que Dios nos va a dar y los que nos ha dado hoy. Gloria a Dios. Tenemos carga por todos los hijos de ustedes. Aquí tenemos al más pequeño de los hijos de esta iglesia, el Manasés. ¿Verdad, mi chavo? Y el más guapo. Sin ofender a los guapos que están acá, que no se me vayan a ofender y se vayan. Mamá, vámonos a otra iglesia porque ese pastor dice que estamos feos. O no tan guapos. O no tan guapos como el Manasés, mamá. Ya ves, Dios no hace excepción de personas, pero el pastor sí. Los apreciamos y queremos mucho. El 30 de abril, ¿qué día es? Domingo. Ah, el domingo 30 de abril. Qué bendición. Pues no sé, a lo mejor no hay un super pachangón, pero vamos a tratar de que no pase desapercibido para los niños. Little kids. Vamos a tratar, les voy a pedir, bueno, ahorita que termine la prédica, porque ya estoy ganándole cosas seguramente ya ahorita ya había imaginado algunas cosas. Es de nuestros escuderos que nos ayuda en muchas cosas, ¿no? Mi hermano, está atento. Está más atento cuando está sucediendo en tu vida ese camino de Emaús, en el cual quieres tirar la toalla. Yo hace muchos años boxeaba. Me encantaban los golpes. Le digo a mi amada esposa, lo mío son los golpes y los balazos. Y Dios me dijo, hijo, ya no golpes, ya no balazos. Ahorita predico. Abrazos. Ahora abrazos. Señor, pero es que eso no es lo mío, Señor. Es más, soy bien tardo, no retengo. Es más, de veras, en serio, a veces entrar en comunión contigo me es complicado porque soy bien pecador, Señor. Bien carnalotes. A veces se me iba la ¿cómo se llama? ¿Alguien vio El Exorcista? Así se me iba el cuello cuando pasaba una muchacha hermosa. Casi 180 grados. Ya cuando sentía el pellizcón o el codazo. ¿Qué? Pues estoy viendo el retrovisor. No, ¿cuál retrovisor, verdad? Era un codazo santo. Gloria a Dios que ya no lo hago, ¿verdad? Bueno, quiero pensar que no lo hago, porque no he recibido codazos. Mi hermano, mi hermana, que te sientas sola, que te sientas solo, es diferente. Dios jamás deja a sus hijitos. Nunca. Nunca. Tienes que buscar a Dios. Tienes que buscar la gracia de Dios, porque seguramente la gracia de Dios está en tu vida, aún a pesar de la circunstancia que estás pasando. Amén. Dios realmente ama a las mujeres y las ama como no tienes idea. Porque, vuelvo a repetir, ¿a quién se le apareció Dios por primera vez? Jesucristo. ¿A quién se les apareció? ¿Cómo se llamaba aquella mujer, Andrea? La mujer a la que se le apareció Jesucristo. ¿Cómo se llamaba? María Magdalena, hija. Dios tiene un favor especial, una gracia especial hacia ustedes, mujeres. Dice la palabra de Dios que después de que Jesucristo
perezosos para entender, para creerle a los profetas. Y después de caminar a un lado de ellos y ellos no darse cuenta que era Jesucristo, se les abrió el entendimiento cuando Jesucristo parte el pan y lo comparte con ellos. Es importante que tú le pidas a Dios, que tú le pidas a nuestro Señor Jesucristo que te abra el entendimiento para que puedas comprender y entender que aún en ese camino de desánimo, el camino de Emaús era un camino triste, era un camino en el cual había una pesadez, había una tristeza, había una desesperación, había un agüitamiento horrible de, pues lo mataron. Y él era el líder, él era quien los amaba, él iba a salvarnos y lo mataron. Aprende a buscar a Dios aún en ese camino de Emaús. Yo no sé qué estás pasando hoy. No sé si sean problemas económicos, problemas existenciales, problemas con tu pareja, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, no lo sé. Pero en tu camino de Emaús, seguramente Jesucristo va caminando a un lado tuyo y no te has dado cuenta, mi hermana, mi hermano. Amén. Búscalo. Porque dice que cuando los ojos se les abrió el entendimiento, ellos recibieron inmediatamente paz. Y fue lo que Jesucristo les dijo: la paz sea con ustedes. Cuando se les apareció otra vez a los 11. La paz sea con ustedes y vean, no soy espíritu, soy de carne y hueso. Y tengo hambre. Y le sirvieron, ¿qué les sirvieron, Denise? Le sirvieron pescado, hija. Le sirvieron un pescado. Un pescado asado, dice la palabra de Dios. Y Jesucristo les comenzó a dar dirección. Jesucristo les dijo: se cumplió lo que dijeron los profetas, se cumplió lo que dijo Moisés. Y hoy me tienen, pero ya no me van a tener, dice. Les voy a dejar un consolador. Y es necesario que esto pase. Y les dijo también: ustedes harán cosas más grandes que las que yo llegué a hacer con ustedes. Amén. Amén. Amén, amén. Les dio dirección Jesucristo y les pidió que se quedaran en la ciudad hasta que fueran revestidos de poder de lo alto, dice la palabra de Dios. Amén, amén. Dice la palabra de Dios que fue a Betania y que ahí tuvo lugar la ascensión. Fue llevado al cielo. Y quisiera que me recordaran en dónde estuvo viviendo Jesucristo. En Capernaum. Con esto quiero terminar, mi hermano. Espero que esta palabra sea para ti, sea para mí, y espero que lo pongamos por obra en nuestras vidas. Yo ejemplifiqué la cuestión de tu vida, mi hermano Héctor, de verdad, no con la intención de ofenderte, y espero que no te haya ofendido. Es necesario que demos testimonio. Mi hermano Héctor es un testimonio vivo. Él fue desahuciado. El médico le dijo: despídete de tus hijos, despídete de tus familiares más queridos, porque tú vas a morir. No le dijo: vas a partir en un viaje y no sé cuándo te vayamos a ver. No le dijo. El médico le comentó y lo desahució médicamente. Mi hermano Héctor, despídase
de sus hijos y despídase de su esposa, de sus familiares queridos. Usted no pasa este diciembre. Eso fue lo que el médico expresó. En esta iglesia estamos llamados a servirle a Dios. En esta iglesia estamos llamados a creerle a Dios y a buscarlos mucho más cuando estamos pasando la prueba, cuando estamos pasando el desierto, cuando estamos pasando por ese camino a Emaús. Por eso preguntaba, ¿a alguien lo han desahuciado aquí en esta iglesia? Porque si así es tiempo de que vengas, de que pases al frente, de que pidas por tu familiar, de que pidas por tu esposa, de que pidas por tu esposo, de que pidas por tus hijos, de que pidas por tu matrimonio, de que pidas por tu trabajo. Pero mira, es palabra fuerte. Es palabra fuerte la que estoy dando. De verdad es un gran testimonio, mi hermano. Fue desahuciado hace 2 años. Y aquí nos pasábamos en vela, noches de oración, hacíamos cadenas de oración, le pedíamos a Dios el milagro y el milagro se dio. Mi hermano Héctor es un milagro viviente para gloria de Dios. Y no dudo que aquí pueda haber más milagros. Si alguien lo cree, alce la mano y diga amén. Que la bendición, porque hoy Dios te dice, si vas caminando por ese camino en donde hay tristeza, donde hay desánimo, donde hay desaliento, hoy te quiero decir que no estás sola, que no estás solo, que yo voy a tu lado, que yo envié a mi hijo por ti, por salvar a ti, por salvar a tus familiares, por darte y restaurarte. Hoy Dios te va a restaurar lo que el diablo te quiere arrebatar, lo que el diablo te quiere quitar. Dios te lo va a restaurar. Y en el nombre de Jesús, declaro restauración en tu vida. Declaro sanación en tu vida. Declaro tiempos nuevos. Hoy, mañana y siempre, para gloria de nuestro Señor Jesucristo. Alguien diga amén. Amén. Gloria a Cristo. Pastora, ven, ayúdame a ministrar, por favor. Ayúdame a ministrar, pastora, en el sentido de la resurrección, en el sentido de la restauración, en el sentido de que Dios soberano, Él es el que puede restaurar, Él es el que puede sanar, Él es el que puede llenarte, el que te puede dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Solamente necesitas buscarlo a Él, darte cuenta que no estás sola, que no estás solo, y que si vas caminando y parece que así lo es, no lo es, mi hermano. No estás solo, no estás sola. Gloria a Dios. Pastora, por favor. Vamos a ponernos de pie, por favor.